séptima del artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Ulloa Guzmán, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. El que suscribe, diputado Raúl Ulloa Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional de la Honorable 63ª Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera y 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96, fracción primera y 98, fracción segunda del Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. El municipio es una unidad básica e irreemplazable en la organización política de México. Es importante tomar en cuenta el devenir histórico por el que ha transitado la figura del municipio mexicano hasta su consolidación, para lograr entender la sustancia de su organización actual, es decir, cuáles fueron las razones que impulsaron su formación y evolución que ha sufrido a lo largo de los años. En sus orígenes, el municipio aparece como la fuente primigenia de la representación nacional sujeta a la potestad de los gobernadores, supuesto que quedó plasmado en los precedentes constitucionales de corte centralista, tales como la Constitución de 1836, el Estatuto Provisional del Gobierno mexicano que organizó el gobierno fallido de Maximiliano, que establecía la facultad de nombrar y remover al alcalde de la capital a cargo del gobernador, y la figura de los jefes políticos que imperaba en el porfirismo, cuya característica principal era la injerencia indebida y arbitraria en el gobierno municipal, hecho que motivó múltiples pronunciamientos en el movimiento revolucionario de 1910, en donde se empieza a acuñar la institución municipalista como la conocemos actualmente. No es sino hasta la Constitución del 17, con el artículo 115, que se establece la figura del municipio libre como la base de la administración política de los estados y por ende del país, cuya novedad es el rompimiento de la relación de subordinación respecto a la figura del gobernador, al prohibir la existencia de las autoridades intermediarias entre el gobierno municipal y el estatal a través del siguiente texto. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. La evolución de la autonomía municipal frente al poder de los estados fue producto de la lucha partidista impulsada a lo largo de los 80s y 90s, cuando la alternancia, aunque incipiente, provocó el recrudecimiento de las protestas por lograr la autonomía plena de esas entidades que entonces se encontraban bajo el dominio asfixiante y hostil de los gobiernos estatales, encabezados entonces por un partido ultradominante. Dicho avance se consolidó con una de las reformas más trascendentales del régimen municipal en México, impulsadas en diciembre de 1982 por el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, misma que partía del reconocimiento de que el federalismo mexicano se había caracterizado, paradójicamente, por una dinámica centralizadora que, si bien había producido ciertos beneficios, se había constituido ya en una limitante para el desarrollo de la nación. El objetivo principal era distribuir competencias entre los distintos órdenes de gobierno, por lo que con dicha reforma se obtuvo un avance en la autonomía, tanto económica como política del municipio, lo que trajo como resultado el régimen municipal vigente, erigiéndose como un ente político con personalidad jurídica y patrimonios propios, establecido por uno o varios núcleos de población, establecidos sobre una base territorial que constituye la base organizativa del Estado y dotado de una capacidad de decisión autónoma. No obstante, el avance en la autonomía municipal, mismo que incluso ha sido reconocido en diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se ha pronunciado en el sentido de que las reformas de 1983 y 1999
abonaron al fortalecimiento político y económico de la órbita del gobierno en comento, ya que ahora sustenta su actuar en el principio de la libre administración hacendaria, que se ha consolidado en la piedra angular del municipio mexicano. Sin embargo, en el orden jurídico nacional aún existen algunos resabios del viejo régimen que empañan los avances en la materia. Uno de ellos es el contenido de la fracción séptima del artículo 118 de la Constitución Estatal, misma que a efecto dispone. Artículo 118. El Estado tiene al municipio libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, conforme a las siguientes bases. Fracción séptima. El 15 de septiembre del año de la elección, el presidente municipal saliente o el representante designado por el Ejecutivo Estatal tomará protesta consignada en la presente Constitución al presidente municipal electo, quien a su vez la tomará a los demás miembros del ayuntamiento que tengan el carácter de propietarios. Como podemos observar, con esta redacción del presidente municipal saliente o el representante designado por el Ejecutivo Estatal, podrá tomar la protesta al presidente municipal electo. Lo anterior se traduce en una total y deleznable práctica anacrónica que debe derogarse, ya que es un contrasentido que por un lado estemos pugnando por la autonomía municipal y por el otro consintiendo la realización de actos como este. En ese tenor, lo que motiva la presente iniciativa consiste en derogar la porción normativa que dice o el representante designado por el Poder Ejecutivo Estatal, con el objeto de que en lo subsecuente sea el presidente municipal saliente quien tome la protesta al presidente electo, desterrando, como lo indicamos, esta práctica desfasada propia de otra realidad política y social, o bien protestar por sí mismo, en concordancia con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción séptima del artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo único. Se reforma la fracción séptima del artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 118. El Estado tiene al municipio libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa conforme a las siguientes bases. Fracción séptima. El 15 de septiembre del año de la elección, el presidente municipal saliente tomará la protesta consignada en la presente Constitución al presidente municipal electo, quien también podrá protestar por sí mismo y a su vez la tomará a los demás miembros del ayuntamiento que tengan el carácter de propietarios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente ley. Zacatecas, 19 de marzo del 2021, diputado Raúl Ulloa Guzmán. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.